Bueno, bienvenida Adri a estos espacios de conversación en el marco de la estrategia de divulgación de mi proceso de tesis doctoral, que se llama Observatorio de Bioeconomía para Colombia. Tú como parte de mi comité tutorial, pues haces parte de estas primeras sesiones con expertos en bioeconomía y biotecnología. La intención del día de hoy es conversar un poco sobre una de las categorías de investigación en las que estoy trabajando en este momento, que tiene que ver con los Así es. biodatos como un activo estratégico para promover la toma de decisiones basadas en esos datos a nivel nacional y transfronterizo. Y esto lo quiero conectar con el objetivo general de la tesis, ¿cierto? Que fue un proceso de co-creación contigo, con Jorge, con Silvia y con Cristina, ¿cierto? Ujú. Donde planteamos la propuesta de investigación de diseñar un modelo bioeconómico a partir del análisis de datos y plataformas de información en biodiversidad Ujú. para que creemos y generemos estrategias de desarrollo sostenible en Colombia y Ok. en la región andina. Ujú. Entonces, con esta introducción quiero que presentes muy brevemente y nos cuentes cuál es tu background profesional y académico. Claro que sí. Mi nombre es Adriana Gallego, soy bióloga de formación, hice mi maestría en biología, el doctorado en biotecnología en la Universidad de Antioquia y durante ese tiempo tuve la oportunidad de hacer viajes internacionales, participar en diferentes eventos de naturaleza bioeconómica, por decirlo así. Estuve en el Congreso Internacional de Bioeconomía y en varios talleres a nivel nacional en los que me pude evidenciar la necesidad, por ejemplo, de comprender qué es un biodato y cómo darles un uso para poder potenciar el crecimiento económico verde en el país. Excelente, Adriana. Precisamente voy a compartir aquí muy rápidamente la pantalla para que todos podamos ver cuáles son esas categorías que queremos, la categoría de investigación que hay en el marco y las preguntas que queremos hacerte el día de hoy, ¿cierto? Que están enfocadas en, primero, qué es un biodato, qué Ujú. tipos de biodatos hay en Colombia, quiénes los están usando y para qué. Entonces, empecemos con estas primeras dos que tienen una relación, porque algo importante que hacen parte de las tesis, de las hipótesis que tenemos que validar que tengo que validar en el proceso de investigación acompañado de expertos como tú, ¿cierto? Y es cómo el biodato eh, lo entendemos como un activo estratégico, ¿cierto? Para poder generar ese valor y esa toma de decisiones basadas en datos. Entonces, nada, comencemos con la primera pregunta. Adri, ¿qué es un biodato? Cuéntanos para ti desde esa experiencia que has tenido, ¿qué es un biodato? Bueno, un biodato puede definirse como todo dato que tiene una relación directa con una entidad biológica, por decir. Conectando con la segunda pregunta de qué tipos de biodatos hay en Colombia. Nosotros podríamos definir un biodato o incluso categorizarlos como estos datos, por ejemplo, los que tienen que ver con colecciones biológicas, pueden ser biodatos. Los que proveen información derivada de un organismo, puede ser un biodato. Los que proveen información que ayuda a comprender mejor una interrelación, por ejemplo, organismo-ambiente, en el caso, por ejemplo, plantas o en el caso animales, todo lo que permite correlacionar o obtener relaciones ecosistémicas puede ser categorizado como un biodato. Todo aquello que incluso permita generar un análisis de tipo biológico, por ejemplo, una secuencia puede ser un biodato. En este marco de lo que define un biodato puede entrar una gran categoría de datos. Ahora, en ese sentido, como es un universo de datos, uno podría categorizarlos en grandes tipos. Por ejemplo, como te digo, biodatos que pueden ser secuencias, que pueden ser de tipo, cierto, ómico,
genómico, transcriptómico, proteómico, metabolómico. Datos que pueden ser del tipo cladístico, es decir, que permitan clasificar o caracterizar un organismo. Pueden haber datos de tipo, por ejemplo, de caracterización de una población. Por ejemplo, un biodato puede ser las estadísticas del DANE, que permiten sobre todos esos biodatos tomar decisiones. Entonces, uno podría clasificar los datos en esos grandes grupos, en esos 3 grandes grupos, y con base en ello establecer un sistema de toma de decisiones. Bueno, Adri, cuéntanos un poco en términos de Colombia, ¿cierto? ¿Quiénes están usando, por ejemplo, los datos ómicos? O sea, me refiero a esos datos genómicos que se están extrayendo de la identificación de, no sé, de especies vegetales que puedan tener algún tipo de aplicación industrial, ¿cierto? Y si nos puedes dar algún ejemplo. Bueno, la investigación en bioinformática en Colombia no es muy, digamos, no es muy antigua, ¿cierto? Es relativamente reciente. Y desde los 80 para acá empezaron a haber un grupo de investigadores que formaron esos grupos de investigación y que tienen un enfoque en bioinformática. Ahora, el país todavía está muy incipiente en términos de ese aprovechamiento de usos bioinformáticos. Todavía nos falta un nivel de comprensión mucho mayor para darles mayor valor a esos biodatos. Entonces, cuando me preguntas quién usa esos datos, claro, entidades son las universidades, los centros de investigación están utilizando esos datos para caracterizar, explorar la biodiversidad, comprender mucho mejor el potencial que reside en la biodiversidad colombiana y poder generar productos o entender procesos biológicos que puedan repercutir en beneficios humanos o incluso no necesariamente eso, sino el solo hecho de comprender la biodiversidad por el servicio que éste presta dentro del flujo de la naturaleza. Entonces, esos son las entidades, universidades, centros de investigación quienes están utilizando los datos bioinformáticos. Ahora bien, la invitación es a que más entidades del sector privado y de gobierno puedan primero comprender el potencial que hay en ese tipo de biodatos y luego utilizarlos para mejorar procesos o servicios. Un caso concreto, por ejemplo, el conocimiento del, bueno, conozco el caso del genoma humano, ¿cierto? Por decir un tipo de biodatos que también es de tipo 1. Es un proyecto en el que los biodatos favorecerían el desarrollo de una medicina personalizada. O, por ejemplo, otro caso, los biodatos que están asociados a georreferenciación, que están asociados a la localización de especies vegetales de interés comercial en el país, que permita desarrollar modelos de agricultura de precisión, que permita mejorar la toma de decisiones, que permita adelantarnos a efectos de cambio climático, predicciones de cosechas, que le permita a los agricultores poder tomar decisiones en el día a día de cuándo cosechar, cuándo fertilizar, cuándo agregar los fertilizantes. Entonces, en ese sentido, necesitamos es con este observatorio rescatar esos biodatos, poner como en un alto estándar que esos biodatos tienen un gran potencial, pero tienen que ser entendidos, tienen que ser utilizados y tienen que ser, digamos, introducido dentro de la actual investigación que se hace en Colombia en biotecnología, en ciencias vegetales, en ciencias exactas, para poder desarrollar, como te digo, sacar ese potencial y generar productos y servicios. De hecho, Adri, con esta conversación y con todas esas potencialidades que se abren con el uso de los datos, ¿cierto? Nos damos cuenta también de que llegar allá todavía, digamos, hay una carrera por recorrer como país, ¿cierto? Porque hay muchos hilos de información, porque apenas estamos entendiendo, por ejemplo, cómo las tecnologías como el machine learning, como las redes neuronales, como la implementación y la adopción de tecnologías de cuarta revolución industrial como el Internet de las cosas para capturar datos en tiempo real que le permita, por ejemplo, a un agricultor tomar decisiones frente a sus cultivos, pero que además estos datos sirvan también para alimentar estrategias de desarrollo sostenible
de una región, de un departamento o inclusive de un país, o como referente para otros países, pues ahí hay una carrera importante por recorrer, ¿cierto? Yes. Y quiero conectar esto con la siguiente pregunta, ¿cierto? Porque, claro, están los biodatos, se están generando, necesitamos además que se sigan generando biodatos de calidad. El sistema de información de biodiversidad de Colombia es una muestra de esa rigurosidad a la hora de decirle a los investigadores, esta es la forma en la cual ustedes pueden construir datos de calidad y además datos abiertos que estimulen los procesos de intercambio de datos en el país y en el mundo, por supuesto, en temas de biodiversidad. Pero claro, hay una importancia en esa captura, en el procesamiento, en el análisis de, por ejemplo, datos genómicos, como lo estábamos hablando, que puedan ser, por ejemplo, de interés de la industria farmacéutica en el área de biotecnología para la identificación de nuevas biomoléculas o de principios activos para la creación de esos nuevos bioproductos basados en la riqueza natural del país. Y creo que el COVID-19, ¿cierto?, nos mostró, ¿cierto?, la importancia de intercambiar datos genómicos y las potencialidades que hay detrás. Entonces, cuéntanos un poco cuál es tu punto de vista frente a todo este proceso del ciclo de vida del dato, ¿cierto? De, por ejemplo, la importancia del dato genómico, que además personalmente me apasiona mucho, el tema de las ómicas, y cómo eso se puede ver directamente relacionado con toda una línea de bioproductos basados en la riqueza natural de Colombia en un sector como lo es la farmacéutica. Voy a pasar con un caso personal. En este momento estamos desarrollando la cadena de valor para cacao en el departamento de Caldas. Al plantearnos esa propuesta, llegan varios desafíos que hay que superar. Uno es recoger los biodatos. Segundo es identificar la calidad de esos biodatos. Y me voy a dar un ejemplo muy concreto. Para establecer cadenas de valor, nosotros podemos utilizar modelos de cultivos, que en inglés se llama el crop modeling, que utilizan información no solamente geográfica y satelital, sino que también utilizan datos de productividad de cosechas, de variables climáticas. Entonces, cuando nos vamos a ver, por ejemplo, un cultivo en Colombia y identificamos las zonas de aptitud del cultivo, o sea, dónde se produce y se cultiva el cacao en Colombia, pues identificamos que esa información, digamos, está parcialmente allí, pero fundamental tener una información de alta calidad. ¿Por qué? Porque es que eso determina el desarrollo de bionegocios, el saber dónde usted se ubica una biomasa, dónde se ubica un cultivo, qué tan cerca está una zona urbana, qué tan cerca está a una carretera, digamos, principal o una zona de transporte fácil, qué tan cerca está un área de procesamiento de esa biomasa. Todo ese tipo de cosas, digamos, se derivan de la calidad de los biodatos. Entonces, cuando preguntas de la perspectiva es, en el ciclo del biodato, la importancia en la generación de un dato de calidad es fundamental. Y la segunda pues tiene que ver con eso, con que la importancia de una buena calidad de datos puede permitir o no el desarrollar más adelante unos buenos bionegocios, una cadena de valor, darle valor agregado a esos biodatos, no solamente en su uso, sino también en la creatividad de utilizar esos datos dentro de otros procesos corriente abajo. De hecho, Adri, todo el tema, digamos lo que estás haciendo ahorita con cacao, ¿cierto? Yo pienso que son los casos de uso que está generando el país, ¿cierto? Porque a la final esos casos de uso nos permiten mostrarle a los tomadores de decisión, mostrarle a la empresa privada, ¿cierto? Las potencialidades que hay a la hora de invertir en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, ¿cierto? Que están pensados, por supuesto, en investigación aplicada, ¿cierto? Que es una de las muchas discusiones que hemos tenido digamos, en muchos espacios que hemos compartido, y es, tenemos que dejar de pasar de la investigación básica a la investigación aplicada, sin, por supuesto, olvidar la investigación básica porque es fundamental para pasar
a buscar aplicaciones en la industria, Así pero es. sin duda alguna lo que ustedes están haciendo, que esa podría ser otra conversación para mostrar como caso de uso lo que están haciendo con cacao en Caldas, que yo creo Así es. que me contabas que hace poco también publicaron un artículo relacionado con el impacto que está generando, además el interés de la industria local y de empresas como Looker, Así es. que trabajan en esta cadena productiva y que quieren promover este tipo de proyectos en la región. Sabemos que en la ciencia y la tecnología, por ser un proceso de innovación, digamos que es transversal en su ejecución, cuesta porque implica riesgo, ¿cierto? Y a Así veces es. riesgos muy altos, porque yo puedo empezar a generar el proceso de investigación, pero en realidad yo no sé cuál va a ser el producto final, ¿cierto? Y no sé si la hipótesis que planteo desde el principio realmente me va a Así es. permitir llegar a eso que yo estoy visualizando, ¿cierto? Por eso te digo Pero, yo que los sí. biodatos condicionan mucho Mm, los procesos que se puedan derivar de ellos. Hay biodatos, por ejemplo, que no se tienen muy, digamos, muy estudiados en el país. Voy a poner un ejemplo. Los cultivos, la actitud de cultivos o las áreas donde se cultiva el tomate en Colombia. mm, Ese estudio puede ser, no está tan a un nivel tan alto, por ejemplo, como si está tan caracterizado para la palma. Entonces, en ese sentido, poder desarrollar cadenas de valor a partir del tomate, digamos que es más limitado comparado, por ejemplo, con los derivados de la caña de azúcar o la de la palma o la del cacao mismo, la del café. Entonces, la importancia no solamente de generar datos de calidad, sino tener esos datos disponibles. Adri, y se me ocurre, se me viene a la cabeza algo que he pensado mucho y es sobre la soberanía de los datos, ¿cierto? Eh, que ahí yo pienso que hay un tema por resolver, ¿cierto? Uh -huh, Como, y además desde una mirada de Estado, ni siquiera es un tema de línea de gobierno, sino de Estado, uh -huh, ¿cierto? así es. Eh, la importancia de que ayudémosle a los tomadores de decisiones a cambiar el chip frente al biodato de, de las especies colombianas, ¿cierto? Y la soberanía sobre esa información, ¿cierto? ¿Cuál crees que podría llegar a ser un poco la mirada frente a la soberanía de los biodatos en el país, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahí? Hay una corriente europea que promociona mucho lo que se llama el reciclado de los datos. Y básicamente digamos, las convocatorias y los nuevos proyectos de gran envergadura en la Unión Europea se basan y tienen que tener como, digamos, como principio el reciclado de investigaciones preliminares. Es decir, tiene que, en este país, por ejemplo, pasa mucho, y me pasó en un evento en el que habíamos desarrollado una investigación en cacao y en otra zona del país, en Cali, en el Valle del Cauca, estaban haciendo la misma investigación, pero ellos estaban en procesos incipientes. Nosotros ya habíamos publicado, ya habíamos generado toda la información que ellos apenas estaban empezando a descubrir. Entonces, con el objetivo de no redundar en esfuerzos de investigación, porque eso también genera costos, esto implica muchos costos, sobre todo en biotecnología. En esa parte de soberanía es fundamental que haya un repositorio de biodatos. Eso es fundamental. Que estos biodatos se puedan categorizar, que uno pueda subir, estos son datos de carácter, no sé, agronómico, estos son datos de carácter ómico, que no hay como hay germoplasmas, así como hay germoplasmas y hay bancos de semillas, tiene que haber un banco de biodatos que le permita a todos los investigadores aprovechar esa base de datos para generar investigación que no redunden esfuerzos y que por el contrario genere nuevas iniciativas y nuevos desarrollos. Entonces, esa corriente europea de que el rehusar datos y que del mismo gobierno dentro de sus convocatorias promueve una línea de trabajo que usa esos datos preliminares de investigaciones, caso concreto el de microalgas, ellos para desarrollar combustibles a partir de microalgas, el objetivo de esos proyectos que estaban promocionando era utilice la investigación en microalgas que ya se ha venido teniendo en el país.
Entonces, yo estoy utilizando esa filosofía del reciclado de datos, aprovecho las investigaciones que se están haciendo en cacao en el país y las estoy utilizando para poder generar nuevos productos, porque la investigación de otros también vale, porque aquí hay gente talentosa que está generando biodatos de calidad y que son necesarios que no redundemos en trabajos y por el contrario generemos nuevas ideas, nuevos productos. Sí, de hecho, Adri, eso yo pienso que es de los atributos de tanto valor que tienen los datos como tal, ¿cierto? Y es que yo Así puedo es. reusarlos, ¿cierto? Y el término que tú usas es reciclar, efectivamente, yo puedo darles múltiples usos. Una vez yo lo uso, no sé, puedo usar un dato para, no sé, una estrategia educativa, pero puedo usar ese mismo dato para una estrategia de desarrollo sostenible, pero puedo usar ese mismo dato, ¿cierto?, para un proceso de investigación y desarrollo, ¿cierto? Hay una cantidad de hay un atributo, ¿cierto?, que tiene el dato y está relacionado con ese reuso, ¿cierto? Y ese es hay un potencial Enorme. enorme que tenemos, ¿cierto? Y bueno, hay una tarea por hacer y para cerrar esta conversación, quiero hacerte una última pregunta Así es. con la que quisiera ir cerrando con los otros expertos, pensando un poco en esa visión a futuro, ¿cierto? ¿Cómo ves a Colombia si adoptara decididamente un modelo bioeconómico pensado en el bien común, ¿cierto? Pensado en que esa estrategia y ese modelo bioeconómico esté enfocado al bienestar sí, de todos y sobre todo pensada en la naturaleza como el cliente principal, como el centro del modelo bioeconómico. Colombia, sin lugar a dudas, es un país privilegiado en términos de recursos naturales. Tenemos agua, tenemos bosques, tenemos flora, tenemos fauna increíblemente diversa y rica en este país. Incluso parte como del discurso a veces nos sentimos como agobiados con tanta abundancia natural. Entonces pensamos que eso es como infinito. Entonces yo creo que uno de los primeros pasos hacia a ver a Colombia adaptando una estrategia de bioeconomía y uso de biodatos es que Colombia primero vea que lo que tiene es muy valioso, que lo que vale no solamente lo de afuera, siempre estamos valorando lo que vale es lo que tenemos aquí, que hay que explorarlo sí, que hay que entenderlo sí y que hay que usarlo responsablemente sí. Entonces, en esa perspectiva yo veo a Colombia, si a Colombia aprovecha quiere una estrategia de economía que se base en los recursos naturales, pero que también se base en el conocimiento de esos datos, con seguridad vamos a lograr avanzar generaciones, porque cuando la gente comprenda que esos recursos naturales no solamente nos dan, porque aquí tenemos una perspectiva muy extractiva de los recursos, sino que también en la medida en que esa extracción se haga de forma equilibrada y sostenible, pues podemos tener una materia prima por muchos años. Incluso no es solamente aprovechar esa biodiversidad cruda como tal, sino cómo esa biodiversidad puede ser transformada a través de procesos sostenibles para generar commodities para el país, para suplir las demandas nacionales. O sea, que no tengamos necesidad de depender de otros mercados internacionales para suplir nuestras propias necesidades. Aquí hay manera de poder alimentar a todo el país, aquí hay manera de generar mercados y sobre todo de ser competitivos internacionalmente desarrollando nuevos productos y servicios. O sea, lo que hay que desarrollar aquí es innovación sobre esos recursos naturales. De acuerdo, Adri. Estamos en línea con eso. Así que eso Claro que también sí. es una invitación para que sigamos hablando de los retos que tenemos como país para implementar un modelo Por bioeconómico. supuesto. Así Y, es. y muchas gracias, Adri, por este espacio que va a ser el primero de muchos que vamos a tener Así es, con en esta mucho gusto. carrera
de unos 2 años más o menos que faltan en este proceso de investigación, pero que haremos una investigación viva, una investigación y participativa, ¿cierto? Para cambiar un poco la modalidad, ¿cierto? Que no esperemos hasta el final para divulgar los resultados, sino que lo hagamos en paralelo, ¿cierto? Al proceso de Así investigación. es. Entonces, nada, Adri, muchas gracias por Es con mucho acompañarnos. gusto.